Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy voy a dejarle las clases de morteros y hormigones por si es que no se me da el tiempo para poder avanzar virtual, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con qué es el hormigón. Nosotros vamos a conocer el hormigón como ingenieros civiles por el material más empleado en la mayoría de los elementos de un edificio. Entonces, si yo tengo un edificio, podemos ver de que los hormigones se encuentran en las losas, en las vigas, en las columnas y en las fundaciones. Siempre los vamos a encontrar en estos elementos y en muchos otros también, ¿no? Por eso podemos encontrar los hormigones en otros tipos de estructuras como los puentes, las carreteras y los túneles, ¿no? Y sabemos también de que existen materiales prefabricados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo han hecho o lo han fabricado antes de poder llevarlos a obra, como son las billetas que se encuentran en este lado. Vamos a colocar las viguetas, los postes de luz, las losetas y los bloques, que son muy importantes para la construcción, ¿verdad? Muy usados también. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el hormigón? ¿No? Entonces, el hormigón es un material artificial. ¿Qué quiere decir artificial? ¿Ya? Que el ser humano lo prepara, ¿no? Puesto a que para su existencia necesita de que el ser humano lo prepare. Es decir, que no existe hormigón en la naturaleza. No pillamos un árbol de hormigón o un fruto de hormigón o un río, y debajo del río se encuentra el hormigón. No, nosotros tenemos que prepararlo, fabricarlo prácticamente. Este hormigón es una mezcla de cemento, arena fina, agregados y agua. Y eso me va a dar el hormigón. ¿Y qué es el hormigón? ¿No? El hormigón es una mezcla de estos cuatro ingredientes. Y si le quito un ingrediente, por ejemplo aquí, si yo solo hago cemento con agua, voy a tener pasta de cemento, ¿no? Y si yo tengo cemento, arena y agua, voy a tener mortero de cemento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Existen también hormigones especiales, que son aquellos que teniendo los ingredientes de un concreto normal o común, contenga además algún otro componente que podría ser material como la cale, por ejemplo, o alguna sustancia añadida como aditivo con algún fin determinado. O sea, yo puedo hacer un hormigón, que este es un hormigón normal, o puedo hacer un hormigón especial. Si quiero aquí yo le agarro y le sumo, qué sé yo, eh, cascotes de ladrillo, digamos, ¿no? O la agarro y le echo, en vez de colocarle agregado, le coloco piedras bolones, digamos, ¿no? Entonces ya va fabricándose lo que son hormigones especiales. Aparte de echarle cemento, le puedo colocar acerrín, ya es un hormigón especial, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuáles son los derivados del cemento. O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo con el cemento? La primera mezcla se llama pasta del cemento, que es cemento más agua. ¿Es muy fuerte? Sí, es, es fuertecito, ¿ya? Pero el problema es que es a ser fuerte para unirse entre sí, pero débil la resistencia, ¿no? Alguno lo quiere romper y se puede romper porque no tiene una estructura a la que se adhiera, ¿ya? Luego tenemos los morteros, que es la mezcla de cemento, arena y agua. Esto es muy usado para lo que son revoques, por ejemplo. Para revocar se usa mortero directamente. Se usa también para lo que es el viruleado, ¿ya? Se usa también para lo que es que se llama hormigones pretensados, usan un poco de, postensados, perdón, un poco de mortero, este, o si no, pasta de cemento a gran presión para rellenar las vainas del hormigón, que eso ya lo van a ver en el noveno semestre, ¿ok? Pero es un muy usado. Otro que es usado es el hormigón. Es el más común, es la mezcla de cemento, arena, agregados y agua. Y además existe otro más que se llama el hormigón armado, que es la mezcla del hormigón con acero. Y si yo mezclo el acero, me puede dar tres tipos de hormigones. El hormigón armado convencional, el hormigón pretensado, que es que voy a colocar al acero, lo voy a tensar, lo voy a colocar gatos hidráulicos a grande presión para que éste se tense y luego vaciar el hormigón. Y el hormigón postensado, que sería vaciar el hormigón y después de vaciado recién tensar el alambre o el acero, ¿no?
Entonces, esos serían los derivados que tenemos del cemento. Bien, ya van a conocer más de pretensado y postensado más adelante. Yo les di una pequeña investigación para que hagan sus tareas, pero si quieren hablar más de eso, podemos hacerlo en otra ocasión. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia de un buen o mal hormigón. Entonces, un buen hormigón es la combinación de cemento, arena, agua y ripio. Y un mal hormigón es la combinación de cemento, arena, agua y ripio. Ahora, ¿por qué me dice que esto es bien? Y me dice de que esto de acá es mal, si son lo mismo. Esa es nuestra duda. ¿Por qué si ambos son lo mismo? Todo, jóvenes, depende de lo que se llama el control de calidad. ¿Y cómo realizo yo este control de calidad? Cuando yo mezclo el cemento, la arena, el agua y el ripio, tengo el hormigón. Pero si yo tengo un hormigón fresco, tengo que evaluar qué tan bien consistente es y que no exista segregación. Con eso puedo asegurar que el hormigón puede ser un buen hormigón. Y aparte de eso, en el estado endurecido, o sea, primero es fresco y luego se endurece, tengo que evaluar su resistencia, compresión y durabilidad. Y si estos cuatro parámetros están excelentes, entonces tenemos la presencia de un buen hormigón. Pero si desde acá estamos mal en la consistencia, ¿ya? Estamos mal en la consistencia, hay buena segregación, entonces es posible de que haya una mala resistencia de compresión y mala durabilidad. Es posible. O sea, puede ser que, como dice Vinchita, puede ser sí, puede ser no. Pero en lo mejor tenemos que decir puede ser sí, pues sí, pues sí, pues sí, ¿no? Que sea bueno, que sea resistente, en otras palabras, ¿ya? ¿Y cómo voy a evaluar yo esa resistencia y esos parámetros? Vamos a evaluarlo viendo la calidad de los agregados. ¿Y cómo determino yo la calidad de los agregados? ¿Ah? Eso vamos a ver a continuación. Para empezar, sabemos de que podemos encontrar dos tipos de agregados en el hormigón. El uno es este mismo, que ustedes conocen como ripio, ¿ya? O gravas. Y el otro son los finos. Los finos serían las arenas, ¿no? Entonces, cemento combina con arena y ripio y agua y me da el hormigón. Entonces, vamos chequeando. ¿Cómo se encuentran los agregados en el hormigón? En masa se encuentran de un 70 a un 85%, o sea, lo que pesa. Pero en volumen, el espacio que ocupa es del 60 al 75%. Entonces, ¿qué es lo que más ocupa espacio en el hormigón? Es el agregado, no es el cemento ni es el agua, es el agregado, ¿ya? Y tiene un costo del 25% de todo, ¿bien? Antes nosotros decíamos de que el, el agregado era inerte y que no influía en la resistencia del hormigón. Después de tantos años y con los innumerables ensayos de laboratorio, se ha determinado ahora que esto sí influye en las propiedades físicas, en las propiedades térmicas y en las propiedades químicas. Bien, y para ello, ya se sabe que un buen hormigón tiene propiedades satisfactorias, ¿no? O sea, si tienen buen agregado y tienen buena calidad de ese agregado, vamos a tener buenos hormigones. Pero si tenemos propiedades inferiores, vamos a tener, podría darse buenos hormigones también, digamos, pero puede que no. Podría ser bueno, podría ser malo. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que conocer de dónde salen los agregados. Los agregados nosotros los obtenemos de forma natural por medio de los ríos, manufacturados por medio de explosión de roca, ¿no? Triturado y llevado, y mixtos, que serían mezclas de naturales con manufacturados, ¿no? ¿Y cuál es el primer ensayo que se evalúa en un agregado? Es el tamaño. Y para evaluar el tamaño yo necesito hacer una granulometría de los agregados. ¿Qué quiere decir? Anoten, por favor, el primer ensayo que se le hace al agregado para ver su calidad es el del tamaño. El tamaño de los agregados, tamaño grueso o tamaño fino. Y para eso se usan los tamices número 2, número 4 y número 200. Siendo del número 2 al 4 agregado grueso y del 4 al 200 agregado fino. Bueno, aunque nosotros usamos el tamiz número 3 pulgadas, ¿no? Que es para agregados gruesos. Entonces,
La siguiente propiedad que nosotros evaluamos es la humedad, ¿ya? Y para saber sobre la humedad, nosotros no solamente tenemos que saber usar la ecuación, tenemos que saber que el agregado puede estar en estado saturado superficialmente seco y en estado húmedo y en estado seco en el horno, como se lo ve aquí, netamente seco. Entonces, estos son los tres estados, ¿no? El saturado, completamente saturado, saturado superficialmente seco, o sea, este saturado yo le quito prácticamente, le quito esta capita del exterior. Está, aquí está, ¿no? A ver. Marcador, resaltador. Entonces, vemos esta capa del exterior, no pinta nada. Esta capa de aquí, si yo se la seco con un paño, ¿ya? El agregado se va a encontrar en este estado de acá, ¿no? En el estado saturado superficialmente seco. Si este estado saturado superficialmente seco yo lo dejo un rato al sol, se va a secar por afuera y por dentro va a seguir húmedo. Entonces está en estado húmedo que puede estar así o puede estar así, no sabemos, ¿no? Y puede estar en estado seco, completamente seco, que solo se obtiene en el horno. ¿Cuáles son los estados más comunes en que se encuentra la naturaleza del agregado? Este, este, estos de aquí no se encuentra en la naturaleza, se lo encuentra únicamente en laboratorio, ¿ok? Entonces, eso tenemos que saber nosotros, ¿ya? Que se puede encontrar solamente en los laboratorios. Ahora, jóvenes, no se olviden lo siguiente, ¿ya? Que el agua libre, ¿ya? Es el agua que me va a afectar en lo que es el hormigón, ¿no? Yo tengo que saber cuánto es la cantidad de agua, ¿ya? Y tengo que saber siempre que el peso saturado es mayor que el peso superficialmente seco. Y el peso superficialmente seco, ¿ya? Es mayor que el peso húmedo y el peso húmedo es mayor que el peso seco. Tiene que cumplirse esto, porque miren, es la misma piedra, lo único que cambia es la cantidad de agua. Si tiene poca agua, pesa menos. Si tiene más agua, va a pesar más. Entonces, el agua libre es la que me puede afectar a lo que es mi estado o mi calidad del hormigón. Y es por eso que es importante estudiarla. Entonces, el siguiente ensayo que uno tiene que dominar bien es el ensayo de humedades, ¿ya? Granulometría y humedades. Primero, ahora, ¿para qué necesito yo la granulometría de las humedades? Para realizar mi primera dosificación, ¿ya? Entonces, si yo tengo una buena dosificación, voy a poder preparar los materiales y durante el mezclado, dar soluciones, ¿ok? Entonces, vamos viendo esto. El hormigón en estado seco, ¿ya? Decimos de que en estado húmedo se encuentra cuando está con el sol, cuando llueve empieza a absorber humedad, pero cuando está en estado seco, sabemos de que no va a tener nada de agua, ¿verdad? Entonces, el estado húmedo cuando está en lluvia es mayor que el estado húmedo cuando está en sol, ¿no? Y el estado seco es menor que todos estos otros dos. El peso húmedo va a ser igual al factor ambiente, ¿no? Y el otro va a ser un peso constante. Quiere decir este peso constante que si yo lo sigo sometiendo al sol o al horno, este va a seguir pesando, si pesa 5, va a seguir pesando 5. Pero si yo lo dejo en la intemperie, va a absorber humedad del aire, porque el aire tiene humedad, y va a empezar a llenarse de humedad, ¿no? Y ya no va a pesar 5, va a pesar 5.1, 5.2, 5.5, ¿no? Hasta 6 puede ir subiendo, ¿no? Entonces, esta variación de humedad me hace que el peso varíe. Y yo solamente voy a saber que el peso es seco cuando el peso sea constante en el horno. ¿Ok? Yo lo meto al horno, el peso es constante, ya no hay quema seca, entonces va a seguir pesando 5.1 al pasar los días. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se preparan estos materiales? ¿Ya? Primero, yo voy a tener mi hormigón húmedo. ¿Ya? Este hormigón húmedo, yo lo voy a llevar al horno, lo voy a secar y del secado voy a introducirlo a la mezcladora. Pero esto es no productivo.
O sea, no vamos a estar metiendo al horno y luego metiendo la mezcladora, ¿no? Y esperando a que esto seque. Entonces va a pasar tiempo. Entonces lo productivo sería este camino de acá, ¿ya? Agarrar el material sabiendo que este material tiene cierta humedad, ¿ya? Y luego corregir la cantidad de agua que puede haber en el material. Entonces eso se llama corrección de humedad, ¿no? Eso es lo importante y lo que tenemos que hacer nosotros en este caso, ¿no? Para preparar los materiales para hacer el hormigón. Entonces, durante el mezclado, lo recomendable sería trabajar con suelo superficialmente, con agregado superficialmente seco, ¿no? Pero es difícil, pues no vamos a estar teniendo este agregado sumergido y luego secándolo en trapito y luego metiéndolo acá, difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Yo sé de que si tengo un agregado húmedo, quiere decir de que tiene un poco de agua adentro, ¿verdad? Eso es lo que me dice un agregado húmedo, ¿ya? Y si digo que el agregado está superficialmente seco, ¿ya? Esta cantidad de agua adentro me equivale a esta, digamos, ¿no? Pero si yo le meto un agregado sumamente saturado, quiere decir de que tiene esta cantidad de agua. Entonces, aparte de tener este sobresaturado, va a tener esta cantidad. En resumen, jóvenes, si yo quiero estar en estado superficialmente seco, aquí tengo que aumentarle agua. Por eso la flecha va acá. En cambio, en este que tengo saturado superficialmente seco, me va a sobrar agua. Entonces yo tengo que hallar un equilibrio para poder realizar la corrección de humedad. Complicado eso, ¿no? Entonces, veamos qué más nos dice la diapositiva. Me dice de que yo puedo, aparte de ver lo que es la humedad, que lo vamos a ver en laboratorio, ¿ya? Yo tengo que ver las dimensiones, ¿no? ¿Cuál es el hormigón más recomendado? A ver, 11 y 20 ya. Entonces, en las dimensiones yo veo si la roca es plana o es tipo redonda, ¿no? Mejor si es redonda y como pueden ver estos puntitos es medio porosa porque es más trabajable. Pero si la roca es así toda puntiaguda, toda es una piedra grande que la han partido con máquina, entonces es menos trabajable, ¿ya? Es cierto de que es importante ver el tamaño, ¿no? Ver el tamaño significa de que tratar de ser rocas así, porque si son así, va a pasar como la regla, que estamos en una posición X y Y, yo le aplico una fuerza en el vector Y, ¿ya? Y esta fuerza, esta regla no va a pasar nada. Pero si yo lo pongo hacia lo horizontal, como pueden ver ahí, lo pongo de esta manera, ¿ya? Y aplico una fuerza en el eje X, va a pandear. Entonces, estas rocas reciben fuerzas de aquí, de aquí, de aquí, o puede ser de acá, o donde sea, ¿ya? Puede darse el fenómeno de pandeo y se pueden romper. En cambio, si es una roca cuadrada, redondita, va a ser más distribuida la carga y no va a fallar, ¿no? Y aparte, si tiene cierta porosidad, va a permitir que haya la adherencia del cemento hacia ella. Entonces, la roca ideal serían de esta porosa, ¿ya? Porque me aguantan más carga, ¿ya? La distribuyen mejor y es más trabajable, ¿ya? Ahora, este es más rígido, este es menos rígido, ¿ya? Pero es más trabajable, trabaja mejor y este es menos trabajable. No siempre la rigidez significa que sea lo mejor. Muchas veces se necesita cierta flexibilidad en lo que son las carreteras, por ejemplo, ¿ya? Pero en lo que es el hormigón se busca que sea más trabajable, ¿ya? Y que sea más resistente, ¿ya? Ahora, es más trabajable porque permite la adherencia. En cambio, este no permite tanta adherencia. Esa sería la diferencia más truncal. Bien, ahora vamos a ver la resistencia. Yo tengo que evaluar hasta ahorita cuántos ensayos vamos a ver. Uno, un ensayo que me ve el tamaño. Así que para los hormigones el tamaño sí importa, ¿ya? Y para las mujeres también. Porque no le gusta tener un novio muy chico, claro, le gustan los más altitos, así todo eso. Entonces, el tamaño me va a influir en lo que es mi hormigón porque necesito un tamaño ideal. Y para el tamaño ideal yo debo hacer un ensayo que se llama granulometría, ¿ya?
Ahora, para lo que es la humedad, yo necesito saber, ¿ya? El peso específico y peso unitario, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Para la resistencia, para ver si es un agregado que me va a aguantar, que es duro, yo necesito ver lo que es un ensayo que se llama desgaste de sulfato, o mejor dicho, otro ensayo que es más usado es la máquina de Los Ángeles. Es facilingo, ¿ya? Hasta ahora eso. ¿Qué ensayo? Granulometría, peso unitario y peso específico y desgaste de máquina de Los Ángeles. Son los primeros ensayos que yo necesito para ver que el hormigón sea bueno, ¿ya? ¿Y por qué necesito? Porque tengo que ver la fuerza que me va a aguantar cada una de estas rocas sueltas y la fuerza que me va a aguantar en conjunto, ¿no? Eso es lo importante. La resistencia del agregado tiene que ser mayor a la resistencia del hormigón. Si es mayor, entonces es más probable de que mi hormigón sea mucho más fuerte. Lo siguiente que se ve es la adherencia. Es lo que le decía. Si yo agarro y mezclo, sé que el mortero va a ser como una carpicola, ¿no? Si yo mezclo lo que es eh, las piedras con la madera, sé de que hay una mala adherencia. Pero si yo mezclo la carpicola con el papel, sé que hay una buena adherencia, ¿no? Entonces aquí no se va a mezclar nunca la madera y la piedra, tiene mala adherencia, más o compañero. Entonces, como compañeros, compañeras, nosotros tenemos que ver si hay material muy fino y hay materias orgánicas. Esto de aquí me ayuda mucho. El material fino me ayuda a ver la trabajabilidad del hormigón y las materias orgánicas me dice que es malo para el hormigón porque me ayuda a eliminar lo que es la adherencia. No hay adherencia o hay baja adherencia cuando hay impurezas orgánicas. Me ayuda a eliminar la adherencia. Pero cuando hay material fino, me ayuda a que sea más trabajable. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los ensayos que tengo que ver? Granulometría, peso específico, absorción y humedad, pesos unitarios y huecos y vacíos. Entonces, hueco y vacío, absorción y humedad y pesos unitarios, peso específico, estos cuatro ya son muy importantes. La granulometría también, ¿ya? Y hay otro más que se llama resistencia al hormigón, como aquí en Los Ángeles también, ¿ya? Entonces, esos son los ensayos que vamos a ver. O sea, bueno, no ensayos ahorita. En el ensayo sería la granulometría. Los otros serían las propiedades que quiero ver. El peso específico, la absorción y la humedad, los huecos y vacíos y los pesos unitarios. ¿Ok? Entonces, el peso específico. El peso específico es un material que entra en un determinado volumen sin tomar en cuenta los espacios vacíos. Es el peso específicamente del material si no hubiera nada de vacío. El peso unitario es el material que entra en un determinado volumen tomando en cuenta los espacios vacíos. Se toma en cuenta el hueco vacío. El porcentaje de absorción es el contenido de agua que puede chupar o expulsar el agregado. Y los huecos y vacíos son los poros del agregado que pueden contener agua o aire. Estos influyen de forma positiva o negativa en mi hormigón. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo 3 minutos. Vamos a ver lo que son los pesos unitarios. El peso unitario se divide en dos, el peso unitario suelto y el peso unitario compactado, que eso vamos a ver en laboratorio. Entonces, el peso unitario, como pueden ver aquí, es el peso de un material que entra en un determinado volumen, tomando en cuenta el volumen de vacío, siempre se toma en cuenta. Ahora, el peso unitario compactado es lo mismo, es el peso que entra en un determinado material, pero este entra compactándose por varillado, ¿no? Entonces, en este entra en un determinado volumen, tomando en cuenta el volumen de vacío. En este entra, pero compactándose por varillado y eliminando gran parte de volumen de vacío, ¿no? Este
toma en cuenta lo vacío y este lo elimina gran parte, pero no todo. Ahora, el peso específico, ¿ya? Se dice que es denomina peso específico a un material al cociente entre el peso y el peso de un volumen equivalente al agua en condiciones de la densidad máxima, siendo este su valor adimensional. Este peso específico no encuentra el volumen de vacío. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Yo meto un material en un volumen. Por ejemplo, voy a agarrar este frasco, ¿ya? Y a este frasco le meto bolas de boliche, ¿no? Entra aquí una, entró dos, entró tres, ¿ya? Entonces, mido cuánto es el peso entre el volumen del frasco, ¿ya? Pero hay volúmenes que no se llenaron, ¿verdad? ¿Cuáles son esos volúmenes? Estos de acá. A ver, lapicito, lapicito. Este volumen de aquí, este volumen de acá, este volumen de acá, no se llenó. Entonces, eso es el volumen de vacío, volumen que puede llenarse con agua o con aire, ¿ya? Ese sería el volumen de vacío. Peso unitario suelto. Peso unitario compactado sería el mismo, pero yo voy a someter a varillazos todo esto y de lo que entraban 3 me va a entrar 4, digamos. Me va a entrar un poco más porque al meterle varilla hice que se pierda aire y ahí me entró el cuarto ahí. Entonces se elimina aire casi todo, ya elimina una gran parte de aire, pero sigue habiendo volúmenes de vacío. ¿Dónde están? Están aquí, están acá. ¿Correcto? Y acá. Pero ya hay 4 bolitas. 1, 2, 3 y 4. Ahora el peso específico, yo les pregunto, ¿el agua tiene aire? Si ustedes vacían agua en un vaso, van a ver que no se forma ni una bola grande de aire dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tomar el peso de los agregados, ¿ya? Entre el volumen de los agregados sin tomar en cuenta los espacios de vacío. Eso es lo que me quiere decir. Por eso dice que es un equivalente al agua a 4 grados centígrados, siendo este un valor adimensional que no encuentra el volumen de vacío. Entonces yo tomo en cuenta el material suelto, el material compactado y el material sin aire, ¿ya? Eso me quiere decir. Ese sería el peso unitario. ¿Cuál es la diferencia entre peso unitario y peso específico? Lo vamos a ver en la segunda parte de esta grabación. ¿Ok? Aquí quedamos.